Muy buenas noches, Dios les bendiga. Les habla el pastor Francisco Medina Llanos. En esta ocasión tenemos un mensaje de la palabra de Dios respecto a los predicadores del Nuevo Testamento. Vamos a tratar de estar hablando de los predicadores en el Nuevo Testamento los días martes con la ayuda del Señor, de tal manera que pues aprendamos más de la palabra del Señor, ya que solo hablaremos de los predicadores en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Y nuestro tema general precisamente se llama Algunos predicadores del Nuevo Testamento. Y en esta ocasión vamos a hablar de Andrés. Andrés, el hombre fuerte y valiente. La palabra del Señor nos muestra que fue uno de los discípulos y uno de los discípulos muy activo, aunque no se nos muestra mucho de lo que él hizo. Sin embargo, sí hay algunas cosas muy interesantes que es importante que nosotros los aprendamos con la ayuda del Señor. Y vamos a pedirle a Dios su ayuda, su dirección divina, en una breve oración. Bendito Dios, te damos gracias porque nos concedes esta bendición de poder estar delante de ti en esta hora. Señor, muchas gracias. Vamos a leer tu palabra, Señor, y te ruego que nos ayudes de tal manera que esta palabra no vuelva vacía, sino que haga lo que tú quieres. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Y damos lectura a la palabra del Señor en el Evangelio San Juan, su capítulo 1 y su versículo 44. Y nos dice: y era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Este versículo nos dice que Andrés era de Betsaida, y el nombre de Andrés significa el hombre fuerte y valiente. Betsaida significa lugar de pesca o casa de pesca. Este lugar se encontraba al noreste del mar de Galilea. Y esa ciudad o ese pueblo o ese lugar era precisamente donde había nacido Andrés, donde también la palabra del Señor nos muestra que fue sanado un ciego. Y la historia nos muestra que ese lugar fue reconstruido y elevado a nivel de ciudad por el tetrarca Herodes Felipe. Él lo reconstruyó y le puso el nombre de Betsaida Julia en honor de la hija del emperador Augusto. Y no lejos de Betsaida estaba el desierto donde Jesús alimentó a los 5,000 con 5 panes y 2 peces. Así que era un lugar muy interesante. Y también la Biblia nos muestra que Andrés era uno de los discípulos de Juan. ¿De cuál Juan? Bueno, de Juan el Bautista. Juan el Bautista vino preparando el camino para la venida del Señor, y
los discípulos que lo seguían habían aprendido, habían oído que detrás de él venía alguien muy especial y hablaba precisamente de Jesús, el Hijo de Dios. Y vemos en el Evangelio de San Juan capítulo 1, los versículos 35 al 40, que dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y oyéronle los 2 discípulos hablar y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viéndolos seguirle, díceles: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que declarado quiere decir maestro, ¿dónde moras? Díceles: venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba, y quedáronse con él aquel día, porque era como a la hora de las 10. Era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los 2 que habían oído de Juan y le habían seguido. Pero en este pasaje nos muestra que pues uno de esos discípulos de Juan era Andrés. Y cuando escuchó acerca de que el Señor Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces dice la palabra del Señor que lo siguieron. Eran 2 discípulos de Juan que siguieron al Señor Jesús. Y el Señor Jesús se vuelve cuando ve que lo están siguiendo y les dice: ¿qué buscáis? Les hace una pregunta: ¿qué buscáis? ¿O qué desean? ¿O qué quieren? Y los discípulos sencillamente le preguntaron: ¿dónde moras? El Señor les dijo: venid y ved. Y dice que se quedaron con él aquel día. Todo ese día se quedaron con el Señor Jesús. En aquella visita que le hicieron, estuvieron ahí todo el día, escuchando al Señor, oyendo al Señor, conociendo al Señor, sabiendo o aprendiendo muchas cosas del Señor. La palabra del Señor nos dice que la pregunta que les hizo: ¿qué buscáis? Que no solamente querían saber dónde vivía, ellos buscaban algo más, porque la vida del cristiano no se limita a saber si Dios está en el cielo, si Dios está en todo lugar. Debe buscar algo más, debe saber algo más, debe platicar más con Dios, debe estar seguro de que no solamente quiere saber dónde está Dios, sino buscar a Dios, acudir a Dios. Aquí dice que se quedaron todo el día, ahí estuvieron, ahí oyeron la palabra del Señor y se dieron cuenta que verdaderamente pues Él es el Cordero de Dios. La palabra del Señor nos muestra que dejaron al apóstol Juan, o más bien a Juan el Bautista, porque era Juan el Bautista al que seguían, y lo dejaron por seguir al Señor. Pero esto no le afectaba a Juan el Bautista, esto no le afectaba en nada,
porque Él había venido a preparar el camino. Él los había venido para guiarlos al Señor Jesús, para conducirlos al Señor Jesús. Y en esto nos damos cuenta que logró ese propósito, logró que ellos lo conocieran y lo siguieran. Y esto pues es de grande importancia, que la gente conozca al Señor y lo siga, y lo busque, y busque todas las bendiciones que Dios da, y busque todo lo que Dios tiene para aquel que le busca. Pero vemos también en el Evangelio de San Juan los versículos 41 y 42, y dice estos versículos: Este halló primero a su hermano Simón y díjole: hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Nos muestra que Andrés vino, dice que halló primero a su hermano Simón. A él fue el primero que se encontró. Y lo primero que le dijo: hemos hallado al Mesías. Había una búsqueda y ya había logrado encontrar al Mesías, que declarado es el Cristo. Y dice: y le trajo a Jesús. Nos está mostrando que cuando él supo que ya había encontrado al Mesías, inmediatamente fue con su hermano y le trajo a Jesús. Esto nos muestra la importancia que tiene predicar la palabra del Señor, no solamente a los demás, sino también a la misma familia, a su hermano, al primero que encontró a su hermano. Dice que le mostró que ya habían encontrado al Mesías. Cuando alguien ha encontrado a Jesucristo, ha aceptado a Jesucristo como Salvador, cuando alguien ya tiene a Cristo en su corazón, no se lo guarda, sino que lleva a otros al Señor Jesús. Y esto nos muestra qué importante es que se predique la palabra del Señor y que se procure llevar a la gente a Cristo Jesús. Eso es muy importante. No solamente llevarlo a un templo, no solamente llevarlo a una religión, sino llevarlo a Cristo. Esto es lo más importante, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y inmediatamente vemos también en la palabra del Señor que fue llamado al apostolado. San Mateo 4, 18 al 20 dice: y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y díceles: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Ya lo habían escuchado, ya lo habían oído, ya lo habían conocido, ya habían estado con él, al menos Andrés ya había estado con él aquel día que lo siguieron a donde él estaba viviendo. Y entonces ahora
que el Señor Jesús le llama para ser uno de sus apóstoles, dice que dejó luego las redes y le siguió. No puso resistencia, no dijo que lo iba a pensar. Él ya estaba bien decidido a servir y a buscar a Dios. Más antes ya lo vemos interesado en buscar a ver quién era el Mesías, y cuando lo encuentra empieza a llevar a sus hermanos a que le conozcan. Y ahora que lo llama el Señor a formar parte de los apóstoles, él deja sus redes, deja su trabajo y les sigue. Pero precisamente ya dentro del camino del Señor, siguiendo al Señor, encontramos que estaba interesado en saber más. Dice en San Marcos 13:3: y sentándose en el monte de las Olivas delante del templo, le preguntaron aparte Pedro y Jacobo y Juan y Andrés. Ahí estaba Andrés, interesado en saber más. Le preguntaron al Señor aparte. No se conformaron con lo que ya habían escuchado cuando el Señor predicaba su palabra, cuando Él predicaba los mensajes. Ellos querían saber más y aparte le preguntaron. Es como ahora los cristianos, que no solamente oyen un mensaje de la palabra de Dios, sino que aparte estudian su Biblia, aparte leen su Biblia, aparte estudian los temas, aparte se interesan por saber más. Así era la vida de Andrés, interesado en conocer cada día más de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor también nos muestra que sucedió algo precisamente cerca de ahí en el desierto. San Juan capítulo 6, versículos 7, 8 y 9. Y dice: respondióle Felipe: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro: un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto entre tantos? En esta parte lo vemos que de alguna manera como que activó su fe, como que confió, porque la palabra del Señor nos muestra que Felipe dijo: 200 denarios de pan no les bastarán. Eso estaba mostrando que era una cantidad grande de dinero como para comprar alimentos para toda esa gente. Sin embargo, él dice, se refiere a Andrés: un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. En ese momento, él lleva al Señor algo que parece pues que no tendría mucho valor, algo que es muy pequeño, pero lo lleva al Señor. Se lo lleva al Señor y le dice: aquí están 5 panes y 2 peces. Y sabemos nosotros que el Señor, con un poco, aunque sea una cosa que parezca insignificante, el Señor puede hacer grandes cosas. Lo importante es la disposición que se tenga.
Muchas veces se dice yo no puedo, muchas veces se dice yo no tengo, pero cuando se le dice al Señor aquí está lo que tengo, aquí está lo pequeño, sabemos que el Señor hace grandes milagros y grandes maravillas. Él no dijo no tenemos nada, Él dijo sí, aquí tenemos, solamente que es muy poquito. Pero el Señor tomó aquello poquito que tenían y lo multiplicó de tal manera que 5,000 hombres se alimentaron. Y esto es lo que el Señor puede hacer, pero es necesario que alguien diga aquí está esto. Es muy poquito, pero aquí está. Y Andrés fue uno de ellos, que no le importó que tal vez alguno se riera de él o se burlara de él. A él no le interesó eso. Sabemos nosotros que lo importante es la disposición. Recordemos que nadie se rió de aquella viuda que solamente puso 2 moneditas en la ofrenda. Y el Señor vio aquella acción y el Señor elogió aquella acción. Entonces es necesario que nuestra fe se active y que no digamos pues es que no tengo nada, no puedo hacerlo, no sé, no puedo. No digamos eso, siempre recordemos que el Señor multiplica en abundancia. Pero no solamente eso, también colaboraba llevando la gente a Jesús. Dice San Juan en los versículos, en el capítulo 12, los versículos 20, 21 y 22, y había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se llegaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y rogáronle diciendo: Señor, querríamos ver a Jesús. Vino Felipe y díjolo a Andrés. Andrés entonces y Felipe lo dicen a Jesús. Estaban muy dispuestos a que la gente conociera al Señor Jesús. Estaba ahí al tanto. Cuando la gente preguntaba, Él estaba dispuesto a darles la orientación necesaria para llevarlos a Jesús. También vemos que llevó a su hermano y ahora a otras personas desconocidas para Él, pero que querían ver a Jesús, y Él está dispuesto. Y esta es la disposición que debemos tener para que la gente conozca a Jesús. La disposición que debemos tener para que las personas acepten y reciban a Jesús como Salvador. No importa que tengamos que disponer de tiempo, no importa que tengamos que hacer lo que se necesite, pero que las gentes conozcan a Jesús. Y también Él fue participante en aquellas oraciones que se hicieron antes del día de Pentecostés. Él estuvo en la oración cuando nació la iglesia, en el día de Pentecostés. Hechos 1, los versículos 12, 13 y 14. Entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón Celotes y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
Y aunque no se nos muestra que más adelante haya hecho algunas otras cosas, pero hasta ahí se nos muestra que él estuvo muy dispuesto a seguir las indicaciones del Señor Jesús, a trabajar en la obra del Señor Jesús y a participar en lo espiritual, que era muy necesario y que sigue siendo necesario, cuando el Señor les dijo que estuvieran en la ciudad de Jerusalén y que esperasen la promesa del Padre. Él estuvo ahí en aquellas oraciones. Él estuvo ahí participando en los ayunos, en la búsqueda de Dios y esperando que el Señor se manifestara en sus vidas, bautizándoles con su Espíritu Santo. Él no desertó, Él no se fue, Él no se descuidó, sino que estuvo ahí y fue parte de la naciente iglesia Pentecostés. Entonces nos damos cuenta que su actividad dentro de el apostolado pues fue de alguna manera importante, diligente, esforzado, procurando siempre que las gentes conocieran a Jesús. Y eso es lo que se sigue necesitando. Elementos que estén dispuestos a predicar la palabra del Señor. Elementos que estén interesados en que las gentes conozcan a Jesús como Salvador. Así que si usted no se ha esforzado por llevar almas a la presencia del Señor, interésese y hágalo. Le va a presentar Dios la oportunidad de hacerlo. Solamente esté dispuesto y lleve las almas a las plantas del Señor Jesús, que lo conozcan, que lo oigan, que lo escuchen y que lo acepten como el único y suficiente Salvador. Tal vez tenga algunos pretextos, tal vez diga es que yo no puedo, tal vez diga es que yo no sé, tal vez diga pues yo no tengo la oportunidad, no tengo tiempo. Habrá muchas cosas que pueda decir, pero si está dispuesto, el Señor lo ayudará y muchas más almas conocerán al Señor Jesús. Así que vamos a pedirle que Dios le ayude, que Dios intervenga para que usted sea un ganador de almas, un pescador de almas que las lleve al Señor Jesús. Bendito Dios, Padre Santo, muchas gracias te damos por esta palabra, por este mensaje, por este apóstol, Señor, que llevó tu palabra, que llevó tu mensaje, que se interesó porque la gente te conociera, que se interesó porque su familia te conociera, Señor. Ten misericordia y ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo, ayúdanos a todos a que sigamos trabajando para que las almas te conozcan, te acepten y te reciban como único y suficiente Salvador. Aquel que piensa que no puede, ayúdalo. Aquel que siente que no puede, Señor, fortalécelo, guíalo para que pueda ser un ganador de almas, un pescador de hombres, como dijo el Señor, y muchas almas lleguen al conocimiento de la verdad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Si Dios lo permite, el próximo martes tendremos la continuación de esta serie, aunque también el día jueves y el día viernes pues tendremos otras enseñanzas, así como el día domingo, con la ayuda del Señor. Dios les bendiga.